Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Transport Mobile. Primero que nada, like, suscripción, muerte, que es lo más importante. No te olvides de participar en los sorteos que tenemos actualmente activos en el canal. Y vamos a darle con este hermoso video. Les tengo excelentes noticias con actualizaciones correspondientes que van a llegar al juego. Sí, oficialmente ya lo podemos incluir. Y me va a decir, Retro, ¿cómo sabes esto? Bueno, además de que obviamente sabemos todo lo que se muestra en noticias, como también el modo 5 vs 5 que vamos a tener, además de que ya está el modo 3 vs 3 vs 3 que está brutal, entre otras cositas más, como el modo noche en operaciones. Vamos a darle. Y también el selector de mapas, y optimizaciones y FPS correspondientes para dispositivos móviles. Bueno, vamos a darle. Para eso, primero nos vamos a ir a la versión de China. ¿Por qué estamos en la versión de China? Sencillamente, como pueden visualizar, aquí tenemos el modo noche de operaciones, y según lo que pone acá, empezaría el 8 de mayo. Seguramente en lo que es, bueno, no seguramente, esto está confirmado. Una semana después, a lo mucho estaría llegando para la versión de Garena y la global. Para que ustedes lo sepan, para que se hagan una idea. Me parece perfecto, estaría brutal. El modo campaña, recuerden que aún sigue en desarrollo, no se puede jugar. O sea, para la gente que sigue preguntando, está en desarrollo. Acuérdense de que si en dado caso lo sacan, tienen que cambiar el motor gráfico. No tengan que utilizar el Unreal Engine 5. Ok, eso más que claro. Ahora me voy a ir actualmente al modo conflicto bélico solo para que vean esto actualmente. Y es que esto se va a añadir a lo que sería actualmente Delta Force Mobile en la versión global y en la versión pues de LATAM, la de Garena. Y es el selector de mapas. Como puedes visualizar, aquí podemos seleccionar qué mapas queremos tener. O sea, si nosotros quitamos estas pestañas, por ejemplo, si queremos que solo toque terreno devastado, aunque seamos sinceros, o sea, no creo que vas a querer que te quiten terreno devastado, o sea, estamos de acuerdo. Como puedes visualizar, nosotros podemos elegir qué mapa queremos. Aquí tenemos terreno devastado, aquí tenemos ascensión, aquí tenemos umbral, tenemos hondonada, tenemos trincheras, tenemos actualmente el tren. Tenemos el otro mapa que aún no lo he metido, pero lo vamos a meter en rotación también para Delta Force Mobile en LATAM y en la global. Y trincheras modo noche. Vos podés elegir seleccionando los modos considerables que puedes querer jugar. Mira, por ejemplo, sí, tal cual. Vos seleccionás qué querés jugar y qué no querés jugar. Por ejemplo, ya no querés que te toque terreno devastado, no lo vas a seleccionar. Así que no se preocupen, que esto ya está dentro de la versión de China, así que lo van a añadir completamente a la global y a la de LATAM. Lo bueno es que podríamos decir de que cuando meten cosas en la versión de China, lo hacen para probar y luego lo meten completamente a la global. O sea, en este ámbito hacen así y ya luego van codo a codo en muchas perfecciones que hacen dentro del juego. Recuerda que la versión de China se lanzó mucho antes que la versión global y la versión de LATAM. O sea, se lanzó exactamente por noviembre la versión de China en dispositivos móviles. Creo que fue un poco antes, pero no recuerdo bien el día de lanzamiento. Por ahí anda la cosa. Creo que fue octubre o noviembre, si no estoy mal, el lanzamiento de la versión de China. Ok, eso quiero destacarlo demasiado. Otra cosa que quiero destacar, muy importante, en el sistema de lotes va a venir un lote muy importante que sería el de Byron. Y me va a decir, Destro, ¿por qué este lote es tan buenísimo? Bueno, sencillamente porque tiene una de las mejores inspecciones de la Glock. Esta Glock tiene una inspección exageradamente buenísima. Es una Glock legendaria y pues de que vale la pena, sí. Obviamente trae al papacito de Byron con su acabado y pues... La verdad es una skin legendaria. O sea, hay skins que van a llegar bonitas. O sea, y es de lote. Eso es lo importante. Son skins legendarias de lotes. Aquí las skins militarizadas legendarias son así. Así que ya para que se hagan una idea. Otro acabado que quiero hablar es sobre la configuración de gráficos correspondientes. Y es que, como ustedes saben, para la gente que tiene instalada la China, seguramente los gráficos que están viendo aquí actualmente los vean mucho mejor e incluso tengan una configuración más estable. No se preocupen, que esto está confirmado, que la siguiente actualización correspondiente, el juego incluirá nuevas cosas y nuevas impresiones para muchos dispositivos móviles. La gente de Delta Force está trabajando en la mayoría de dispositivos móviles Android para la versión global y la versión de LATAM, para poder activar tanto 90 Hz como 120 Hz que tengan sus pantallas. Recuerda, esto es relativamente considerable si tu dispositivo móvil cumple con los requisitos de potencia que pueda tener. No vas a correr un dispositivo a 90 FPS si es una gama baja o una gama media baja. No se va a poder, así no. Mínimo 45 60 FPS, no. O sea, esto es para media alta y alta en adelante, ya sean los 90 FPS o 120 FPS. Se recomienda tener mínimo gama media alta, gama alta, mínimo para 90 120 FPS. Obviamente estamos hablando de dispositivos móviles con procesadores un poco potente, no tan viejo, creo que a lo mucho 3 años, 4 años de haber salido al mercado, así que pues está perfecto. Son algunas de las cosas que han confirmado oficialmente dentro del juego. Lo que más me interesa, el selector de mapas, los jets que van a llegar también,
el modo operaciones en noche, que también va a llegar ya. Además, por cierto, esto también lo quiero destacar, que creo que no sé si está aquí en la China, pero lo estaré poniendo completamente en pantalla. Ya se puede conseguir la AKM épica que están obsequiando, militarizada estilo Vietnam. Solo tenés que iniciar sesión y te la obsequian. Es una AKM y está muy bonita, así que reclámala. Bueno, habiendo dicho eso, bueno, espero te haya gustado este poderoso video, informándote con las últimas actualizaciones de Delta Force Mobile, y nos veremos en un próximo video del canal. Los dejo con el final de la partida y espero que la disfrutes, claro que sí. Salva de artillería acercándose. Equilibremos el campo de batalla. ¡Ya te tengo! ¡Centren todo el fuego! ¡Ratón atrapado! La niebla de la guerra se conoce. Recibido. Vehículo entregado en la ubicación designada. No tienen dónde huir. ¡Esfuércense! La cinta no lo cubre. Entendido. Salva de artillería acercándose. ¡Enemigo derribado! ¡Victoria a la vista! No aguantarán mucho más. Misiles guiados listos. Barrera lista. ¡Solicito ataque con misiles en las coordenadas! Misiles guiados lanzados. Bajo luz y sombra, el camino revelado se asoma. Lo descifré. La niebla de la guerra se condensa. Victoria a la vista. ¡Me No dieron aguantarán mucho crédito! más.